Aleluya, gloria a Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Y les voy a invitar que agachemos nuestro rostro. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por el hálito de vida que tú nos has concebido en este día. Gracias, Jesucristo, por ese momento maravilloso que pudiste estar en la tierra y venciste toda obra perversa del diablo y todos sus secuaces quedaron anulados y paralizados por el poder de tu bendita sangre. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás con nosotros, dentro de nosotros, y tú eres el que nos guías, el que nos ilumina, el que nos da el discernimiento de tu bendita palabra cuando la leemos y la analizamos. Padre, en esta hora yo clamo por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y sobre todo por sus espíritus, que podamos todos recibir la palabra, la administración, la liberación, la sanidad del Espíritu Santo de Dios. Onda la masada. Grande eres. No tenemos palabras para darte esa bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar, a mi vida. Anhelo cada día más de ti, Espíritu de Dios. Anhelo la llenura tuya. Anhelamos que seas tú moviéndote en medio de nosotros, oh Dios. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oh, gracias a Dios, hermanos, por este momento que me brinda de estar aquí hablándoles a ustedes. Y voy a tocar dos puntos de lo que son las bienaventuranzas. Y recuerden, hermanos, que la palabra bienaventuranzas significa ser lleno de gozo, ser lleno de paz. Cuando tú estás lleno de ese gozo y de esa paz, hay una bienaventuranza en tu ser, en tu vida. Y vemos que las bienaventuranzas muestran una serie de paralelos con Isaías. El profeta Isaías hablaba de las bendiciones futuras que los ungidos del Señor otorgarían a los marginados de la sociedad. Dios permitió que esta palabra quedase aquí en la tierra para que cada uno de nosotros pudiéramos entenderla y pudiéramos vivirla, practicarla, anhelarla. Estén ahí sentados y les voy a invitar que abran sus Biblias en Mateo 5. El libro de Mateo 5, 3. Y vamos a leer 3 y 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vemos que en estas dos bienaventuranzas está tocando dos puntos muy importantes, en el espíritu y los que lloran. Es muy importante, hermanos, que podamos entender esta palabra. Volvamos a leer el 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Mire que aquí no está diciendo los pobres de espíritu, sino los pobres en espíritu. Por eso nosotros tenemos que aprender a leer la palabra y a entender lo que es en, con, por, para que así ustedes puedan analizar lo que uno está leyendo y la revelación que uno está recibiendo a través del Espíritu Santo. Esta palabra en espíritu, Dios, o sea Jesucristo, le está haciendo un énfasis a los apóstoles de la importancia que el Padre tiene para nosotros, en cada uno de nosotros, espíritu. Vemos que aquí esta palabra espíritu está en minúscula. Quiere decir que está hablando de tu espíritu y de mi espíritu. Tenemos que aprender a entender todo esto. Entonces vemos que Dios le está dando aquí a Jesucristo esta instrucción para que Jesucristo, esa instrucción que está dando, se la dé a sus apóstoles, para que ellos puedan tener bases doctrinales. Es muy importante tener un discernimiento de espíritu para estudiar, analizar, predicar y meditar la palabra de Dios. Sin la ayuda del Espíritu, sin la unción del Espíritu, nosotros estamos perdidos. Es tan maravilloso cuando tú puedes tener una relación personal con el Espíritu Santo de Dios. Y si alguno dice, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué hay que tener una relación personal con el Espíritu? Hermanos, porque los tiempos que hoy estamos viviendo son tiempos tan duros, son tiempos tan difíciles, que si tú y yo no tenemos una relación con el Espíritu Santo, vamos a encontrarnos con muchos problemas, con muchas dificultades. Pero qué lindo cuando tú tienes la forma de hablar, dialogar con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que aquí está hablando de los espíritus de nosotros, la importancia que es que nosotros aprendamos a humillar nuestro carácter, nuestros sentidos, todo lo que es las emociones, pasiones, gusto, vista, tacto, olfato. Cuando tú entiendes eso, entonces cuando tú estás humillando tu espíritu y estás haciendo que la gloria de Dios se refleje en tu vida espiritual. Porque nosotros tenemos que aprender a entender la importancia de lo que es mi espíritu o tu espíritu. Cómo tú vives cotidianamente dentro de ti. Tú tienes una buena relación con tu alma, con tu espíritu, o tú vives una vida somera, una vida indiferente, una vida cargada, una vida preocupada. Pero si tú vives eso, es porque tú no has podido comenzar a entender lo importante que es para Dios tu espíritu. Amén. Porque cuando nosotros muramos,
Este cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu retorna de donde vino. Amén. Amén. O si no viviste una vida correcta, no viviste una vida consagrada a Dios aquí en la tierra, tu espíritu irá a una eterna condenación. Entonces es muy importante que siempre nosotros nos estemos evaluando tu diario caminar. ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Tienes una relación personal con el Espíritu Santo? ¿Te puedes sentar en los lugares que tú tengas, en tu apartamento, en tu casa, en tu habitación, un lugar especial para sentarte, hablar con el Espíritu, preguntarle al Espíritu, y Él te va a enseñar, Él te va a revelar? Yo lo digo porque yo lo hago, porque yo he entendido, lo lindo que es el amor del Espíritu Santo, hermanos. Yo quisiera que todos pudiéramos entender esto y todos pudiéramos vivir con ese gozo que es las bienaventuranzas. Amén. Vemos aquí, hermanos, vamos a mirar en el libro, en Proverbios. Proverbios 16, 19. Proverbios 16, 19. Y dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hermano, esto aquí es tan importante. Cuando yo humillo mi espíritu con los humildes, es con el pueblo de Dios, es con mis hermanos de la iglesia. Pero qué tristeza que uno ve hermanos con una altivez, con una arrogancia, con una prepotencia del uno al otro. Y mire lo que está diciendo aquí, ¿no? Está diciendo que yo tengo que aprender a humillarme ante la gente humilde. Los humildes somos nosotros. No es el humilde el que es un bobito o el que anda por ahí descamisado, no. El humilde es el que entiende el mover del reino de Dios y que yo soy partícipe de ese reino de Dios, y que si yo entiendo eso, yo tengo que tener respeto, yo tengo que tener reverencia el uno con el otro. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a rechazar cualquier comentario negativo que estén haciendo del uno al otro. Porque si yo no rechazo eso, entonces yo estoy entrando en los altivos de corazón. Estoy dejando de ser humilde para entrar a ser un prepotente. Y que Dios nos guarde, hermanos. Oímos muchas predicaciones, oímos muchas enseñanzas, pero ¿cuántas de esas predicaciones, cuántas de esas enseñanzas yo las pongo en práctica en mi vida, en mi espíritu? Es muy importante, hermanos, que cada que ustedes oigan una prédica, esa prédica les llegue a su espíritu, porque su espíritu
anhela oír palabra de Dios y el Espíritu anhela que yo practique dentro de mí esa palabra. Amén. Entonces, cuando yo entiendo esto, hermano, yo estoy teniendo un crecimiento espiritual en mi vida. Entonces, estoy siendo allí un hombre o una mujer bienaventurado. Recuerde que el bienaventurado es el gozoso, es el que tiene paz. La persona que vive en angustia, que vive en aflicción, que vive enojado, que vive rechazándose, esa persona está viviendo una vida paupérrima. Pero es tiempo de que nosotros pensemos y cambiemos nuestra forma de pensar. Vamos a mirar aquí mismo en Proverbios 29. ...29-23... Miren, hermanos, estos versículos que estamos leyendo, lo importantes que son. Y analícenlos si pueden después. Y dice, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustentará la honra. Esta palabra sustentará la honra es cuando tú entiendes que tú eres parte del reino de Dios. Y si yo soy parte del reino de Dios, yo tengo que dar un testimonio como Cristo vino a la tierra a darnos un testimonio. Él no hizo nada por su propia cuenta. Toda determinación y todo lo que iba a decir, todo lo que iba a hacer, se lo consultaba el Padre. Nosotros tenemos que aprender a tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo mismo nos dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador. Y ese Consolador está en ti, está dentro de ti y está contigo. Pero yo tengo que entender esto. ¿Qué es eso? Estar dentro de mí y conmigo. Cuando yo entiendo eso, entonces cuando yo comienzo a investigar la grandeza de lo que es esa relación con el Espíritu de Dios. Abba Padre. Santo, santo. Onda la masaya mano. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos en este momento. Quita las cargas, quita las presiones, despierta nuestros espíritus, oh Dios. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a mirar en Isaías 66:2. Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Mire la importancia de lo que está Dios haciendo aquí ahorita. La importancia de que nosotros aprendamos a entender cómo yo debo de tener mi espíritu. Hermanos, si usted no ha podido entender esto,
yo sé que hoy Dios te va a dar ese discernimiento y ese entendimiento que nosotros necesitamos, hermanos, aprender a manejar nuestra parte interna. Cuando tú no sabes manejar tu parte interna de tu ser, tus entrañas, tu alma, tu espíritu, tu vida cotidiana siempre tendrán aflicciones, angustias, desesperos, nerviosismo, intranquilidad, no hay paz. Pero Dios nos ha llamado a ser vencedores. Amén. Pero ¿cómo yo voy a ser vencedor si yo no entiendo qué es tener mi espíritu con gozo? Miren, hermanos, lo triste de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos preocupamos más por cuidar este cuerpo, esta carne, la vanidad de estar uno bien maquillado, bien arreglado, bien vestido y todo. Pero nunca nosotros nos preocupamos o nos preguntamos cómo tengo yo mi espíritu dentro de mí, ¿cómo está? Eso no nos lo preguntamos casi. Estamos malgeniados, estamos peleando, estamos maldiciendo, pero no nos preguntamos por qué yo estoy enojado, por qué yo estoy maldiciendo, por qué yo tengo duda, por qué yo esto. Porque no hemos aprendido a evaluarnos internamente. Y eso es lo que Dios quiere hoy, enseñarnos que nos evaluemos, porque vienen momentos duros, hermanos. Vienen momentos que no va a haber nada que nos pueda proteger sino el poder de Dios, hermanos. Amén. No va a llegar nada de aquí de la tierra con nada que salió fulano, que salió sultano, que salió tal cosa, mentira. Si nosotros en estos tiempos no comenzamos a aprender a aferrarnos de la presencia de Dios, a estar metidos en lo que es el reino de Dios, hermanos, no vamos a resistir, no vamos a aguantar. Miren lo que hemos visto con este poquito de movimiento, digo yo, porque esto ha sido como un pequeño movimiento, pero miren el mundo como está convulsionado, atemorizado, asustado. Estamos dependiendo del hombre, de lo que el hombre nos diga, y no estamos dependiendo de lo que el Espíritu nos diga. ¿Pero por qué estamos dependiendo del hombre? Porque todavía no hemos podido entender lo que es la relación de nosotros con el reino de Dios. Entonces, cuando usted comienza a entender esto, hermanos, yo digo que cada día que pasa, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a irnos preparando para morir. Pero esto tiene que ser algo de verdad. Que si mañana se nos presenta algo horrible y la única determinación es morir, pues tenemos que sentir la convicción que yo voy a morir para Dios, me voy para el reino de Dios. El espíritu de nosotros sí anhela llegar al reino de Dios. Amén. Porque Él vino de allá. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros ahora comencemos a prepararnos para este momento que viene difícil. Esto parece como efímero, pero no, hermanos. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Dice, los pobres en espíritu son los que reconocen su pobreza espiritual y dejan a un lado la autosuficiencia y buscan la gracia de Dios.
cuando yo veo que yo no tengo fe, cuando yo veo que alguien me dice algo y yo me airo, cuando yo veo que yo no puedo perdonar, que yo no puedo amar, es porque hay algo interno en mí que no me está dejando que yo sea lo que Dios quiere que seamos. El enemigo siempre nos quiere tener en la iglesia, pero en la iglesia atormentados, angustiados, peleándonos, mirándonos mal y todo. Y el diablo está feliz cuando nosotros estamos dando ese tipo de oportunidad. Ahora, volvamos otra vez a Mateo 5. Dice el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí estamos viendo el tipo de llorar. Humanamente, cuando uno lee esto, uno piensa que son aquellos que están llorando porque tienen angustia, porque tienen dolores, porque tienen problemas. Pero aquí vamos a ver que ese lloro es muy diferente al lloro humano. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que aprender a mirar estos puntos. Vamos a mirar, dice, los que lloran no son necesariamente los agraviados, sino los que experimentan la pena del arrepentimiento. Cuando tú llegas a entender que tú vivías una vida paupérrima, una vida derrotada, una vida sin paz, una vida sin consuelo, una vida sin Dios. Pero cuando nosotros somos rescatados por el poder de Dios y nos trae a su presencia, el Espíritu Santo comienza a manejar la parte interna de nosotros y Él nos hace ver de dónde nos sacó. Amén. Y cuando tú entiendes de dónde te sacó ese sacrificio magno de Jesucristo en la cruz del Calvario y te tiene en una posición privilegiada, ahí es cuando tú entras y comienzas a llorar de ese gozo de ser salvos. Ahí comienzas tú a llorar de sentir la presencia y la visitación del Espíritu Santo de Dios en tu vida, hermanos. Esto es lindo cuando nosotros podemos entender la dimensión de lo que es el reino de Dios, cómo esos ángeles funcionan en el reino de Dios, cómo ese Dios Padre, ese Dios Hijo, ese Dios Espíritu Santo funcionan en el reino y cómo ellos nos guardan, nos protegen, nos cuidan, nos ayudan. Todo eso es maravilloso, pero para uno entender eso, uno tiene que tener tiempo, dedicar tiempo analizando la palabra, estudiando la palabra, investigándola, y ahí es cuando tu espíritu se hace gozoso. Eres un bienaventurado. Vamos a mirar en el Salmo, vamos a mirar en el Salmo 34. Salmo 34, 18. Dice, cercana está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Ve? Qué lindo esto, ¿no? Todas estas son bendiciones que ya están estipuladas. Estas bendiciones tenemos que aprender
nosotros a sustraerlas para nuestro espíritu, porque están aquí escritas, pero tú las estás sustrayendo para alimentar tu espíritu, o solamente tú las lees y das sí. No, hermanos, si nosotros hemos sido rescatados del hoyo cenagoso y estamos en la presencia de Dios, yo tengo que preguntarme por qué Dios me sacó de ese hueco y me tiene en su roca. ¿Qué es la roca? ¿Qué representa la roca en mi vida? No es que yo esté parado en la roca porque tengo que estar parado, pero cuando tú investigas, cuando tú analizas las cosas, es cuando tu vida está teniendo un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual. Vamos a mirar el Salmo, ahí mismo, el Salmo 51. Es 51, 17. Salmo 51, 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Miren, hermanos, todas estas palabras que estamos analizando cuando uno llora. Pero este llorar es muy diferente a lo que nosotros siempre, cuando oímos llorar, lo primero que nosotros pensamos es porque pasó algo, porque murió alguien, porque se partió una pierna, porque hubo un problema. Pero este llorar es muy diferente de lo que es el lloro del mundo a lo que es el lloro del gozo de ser hijos de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra es muy linda cuando nosotros nos preocupamos por investigar cada frase, cada palabra. Si tú lees la palabra por leerla, nunca vas a poder sustraer cosas buenas para tu espíritu. Recuérdense, hermanos, que la palabra está diseñada no para la carne, es para tu espíritu y mi espíritu, porque la palabra es espíritu. Dios es espíritu. Amén. Nosotros tenemos un espíritu. Somos del reino de Dios. Amén. Pero yo tengo que cuidar mi estadía en este mundo con mi espíritu. No nos preocupemos por tener esta carne linda, hermosa y vestir esta carne bien. Pues sí, hay que vestirla y esto. Pero lo más importante que nosotros debemos de vivir preocupados, ¿cómo está mi espíritu dentro de mí? Amén. ¿Entienden, hermano? Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a mirar en 2 de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mire qué lindo eso, ¿no? De que no haya que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Qué horrible, ¿no, hermanos? Pero qué lindo cuando nosotros podemos entender esto que yo les estoy explicando ahora, hermanos. Es algo tan maravilloso. Dios es tan lleno de amor, tan lleno de gracia. Ahora vamos a ver, Dios nos da la consolación. Vamos a mirar en Juan 14:1.
Mire lo que dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Cristo está hablándole a sus apóstoles y les está instruyendo y les está enseñando lo que es lo importante de tener la parte interna de nuestro ser en paz, en gozo. Cuando Cristo está hablando aquí, no se turbe nuestro corazón, está tocando un punto interno que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vemos lo importante que es aprender uno a entender estas cosas. Dice, no se turbe vuestro corazón, pero mire la clave que da él. Cree en Dios y cree también en mí, en Cristo. Amén. Jesucristo vino a este mundo a libertarnos de las opresiones perversas de Satanás. Y Jesucristo lo derrotó. Amén. Y Jesucristo lo tiene hoy al enemigo bajo su planta de sus pies. Amén. Pero yo creo eso, Amén. yo vivo eso. Amén, Santo. Entonces cuando yo entiendo esto, yo me hago un hombre, una mujer poderosa en las manos de Dios. Amén. Porque Dios quiere que estos tiempos que estamos viviendo sean tiempos que tú tengas convencimiento de que Dios es nuestro consolador. Vamos a ir al Salmo 42. Esta expresión todos la conocemos y todos la hemos oído hablar. Salmo 42, 5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos, hermanos, esta expresión de David. David fue un hombre que fue un hombre guerrero, fue un hombre que llegó a ser rey, pero mire que él pudo entender la importancia de las partes internas de nuestro cuerpo, tenerlas en paz. Hermanos, cuando ustedes vean una persona gritando, maldiciendo o haciendo cosas incorrectas, visualicen a esa persona, dentro de ese ser de esa persona, las tinieblas, los demonios, las influencias que están moviéndose dentro de esa persona. Es tremendo, hermano. Y ahí es donde usted puede decir, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios, que mi vida es muy diferente a esa persona. Amén. Nosotros tenemos que aprender a evaluarnos, no para criticar a esa persona, sino para darle gracias a Dios, que Dios nos sacó a nosotros de ese hoyo en que esa misma persona estaba. Nosotros hoy somos vasos que tenemos la capacidad de analizarnos internamente, evaluarnos internamente, porque tú y yo tenemos la sabiduría, el entendimiento que Dios nos dio, porque la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Amén. Dios. Amén. Amén. Entonces yo siempre tengo que tratar de dar un buen testimonio, que la gente que me vea pueda decir, en esta persona
se nota algo diferente. Y cuando esa persona te dice, no te llenes tú de opulencia ni nada, sino llénate de gozo. Y dale gracias a Dios que te está haciendo entender que Él está trabajando en tu parte interna de tu vida, pero sigue siendo humilde. No nos creamos las Coca-Colas en el desierto, hermanos, cuando alguien nos dé una felicitación. Vamos a mirar, dice, Jesucristo citó la profecía de Isaías para bendecir a los pobres en espíritu y prometerles la participación en el reino de Dios. O sea, Cristo mismo se dio cuenta que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él necesitó de ser ungido por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y si Cristo entendió eso, que Él tenía que ser ungido para poder alcanzar las promesas y las victorias que tenía que Él pelear, esas batallas. Y Él las pudo ganar porque Él entendió que era necesario que el Espíritu Santo le ayudara. Amén. Ahora, si Cristo entendió eso, nosotros lo estamos entendiendo. Que necesitamos una relación con el Espíritu Santo. Y usted me pregunta, ¿cómo una relación? Una relación con el Espíritu Santo es cuando yo todos los días que me levanto, dedico unos minutos para leer la palabra, para meditar la palabra, para invitar al Espíritu Santo, para decirle, te necesito, Espíritu, guárdame, Espíritu, voy a hacer tal cosa, ¿qué te parece si lo hago, no lo hago? Voy a comprarme unos zapatos, yo le pido al Espíritu Santo, será necesario que yo me compre estos zapatos, y el Espíritu Santo te va oyendo y Él te va enseñando. Ahora nosotros tenemos que aprender a discernir las formas como el Espíritu Santo nos habla. Hay unos que les habla en la mente, otro les habla en su corazón, otro les habla en el oír, otro les habla por ver algo. O sea, el Espíritu Santo es multiforme, pero tú tienes que aprender en esa multiformidad cuál es tu manera de tú tener esa relación con el Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces vemos lo importante que es que Cristo entendió esto. Ahora vamos a mirar en Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, de donde había criado en el día de reposo, entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro
y se sentó y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero mire usted, hermanos, lo que yo les estaba explicando ahora de lo que es tener la relación con el Espíritu Santo. Estos hombres que estaban en la sinagoga eran hombres letrados, eran hombres que, entre comillas, conocían la palabra de Dios. Pero cuando Cristo comienza a decirles que Él es el ungido, que Él está ungido, porque Dios lo está ungiendo a través del Espíritu Santo, y les está explicando que hoy esto que Él estaba leyendo era lo que Isaías en la antigüedad estaba ya profetizado. Y al leer Jesucristo esto se estaba cumpliendo. Pero mire que después, ustedes ven el relato aquí, al final a Jesucristo trataron de lincharlo en la misma sinagoga, hermano, porque estaba, según ellos, blasfemando. Pero mire lo que es cuando uno no está con la guianza del Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros, cuanto más Dios nos use, más humildes debemos de ser, hermano. Amén. Porque ¿de qué me sirve a mí de que Dios me esté usando y volverme yo una persona orgullosa, vanidosa, prepotente? Si el Espíritu de Dios se aparta de mí, yo no puedo decir ni pío. Porque yo puedo hablar, ustedes pueden hablar, ustedes pueden entender, ustedes pueden analizar, es por medio de esta bendita palabra. ¿Y quién es el que nos da la revelación de esta bendita palabra? Es el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a mirar en Mateos 11:5. Mateos 11:5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí estamos viendo que aquí se están cumpliendo algunas de las bienaventuranzas, ¿ve? Vemos que Dios tiene un propósito con estas bienaventuranzas. Cuando ustedes lean las bienaventuranzas, en medio de que ustedes estén leyéndolas, ustedes pueden hacerse una evaluación cómo nosotros estamos con Dios, cómo es nuestra relación. Yo estoy en paz o yo estoy atormentado. Ahora vamos a ver que todo esto, bendiciones que hablan las bienaventuranzas que leímos al principio, Dios se las transmitió a sus santos, sus profetas. Vamos a mirar en Lucas 9. Lucas 9, del 1 al 2. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Oigan bien, hermanos. Y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
aquí entra un punto que a mí me fascina. Es el ministerio de guerra espiritual. En estos días nos reunimos con unos hermanos y estábamos hablando de lo que es la importancia de este ministerio Cristo en la luz. Este ministerio, hermanos, es un ministerio de guerra espiritual. Ahora, desafortunadamente, la guerra espiritual, mucha gente la ha hecho sin el discernimiento de espíritu. Y en vez de que la guerra espiritual coja como unas bases sólidas, es como extorsionado. Porque muchas veces oímos hermanos haciendo guerra espiritual, insultando al diablo y hablando cosas que no se deben de hablar. Pero gracias a Dios que Dios en este ministerio nos ha enseñado que la guerra espiritual se debe de hacer con bases bíblicas. Amén. Cuando tú entiendes lo que es guerrear con bases bíblicas, entonces tú estás entendiendo lo que aquí está explicando este varón. Vamos a volver a leerlos. A mí me gusta repetir algunos versículos para que queden impregnados en nuestros espíritus, hermanos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, oigan bien, les dio poder y autoridad. ¿Quién fue el que dio ese poder y autoridad? Cristo, hermanos. Entonces, ¿por qué nosotros, muchos, tenemos miedo de hablar del diablo y de desenmascarar a Satanás? Porque aquí está diciendo, dio autoridad sobre todos los demonios. Oye, aquí está muy claro esto, hermano. ¿Qué es lo que ustedes que pertenecen a este ministerio aprendan a entender? Que cuando aquí se decreta algo, se está decretando con el poder y la autoridad que Jesucristo nos delegó. Lo que dice Lucas 10:19, que Jesucristo nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Pero ¿qué nos dice ahí mismo? Que no nos regocijemos porque los demonios se sujeten a nosotros, sino que nos regocijemos porque nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén, aleluya. Hermanos, pero tenemos que aprender a entender que nosotros hemos sido llamados para ser guerreros, para libertar a los oprimidos, para sanar a los que están enfermos. Pero yo tengo que creer en este llamamiento. Amén. Usted está en esta iglesia, Cristo en la luz, no por una casualidad. Es para que usted entienda, para que usted aprenda, que usted ya le dio Dios la autoridad para reprender los demonios. Amén. Ahora vamos a ver, los apóstoles le delegan esta autoridad a la iglesia. Vamos a mirar en Hechos. Hechos 1 y 2. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oigan bien, hermanos. Es que tenemos que entender todo esto que Dios enseñó. Cristo enseñó aquí en la tierra al ser humano. Entendamos eso. Enseñó hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora vamos a mirar Hechos 8. Cuatro y 8. Este punto aquí es maravilloso, hermano.
Yo me gozaba leyendo esto en estos días. Vamos a leer Hechos. ¿Ya lo tienen? 8:4. Amén. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, oigan bien hermano, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos, otra vez hermano, mire aquí, espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué lindo que Cristo es la luz, todos nosotros podamos entender que somos llamados a ser guerreros, hermanos. Amén. Que estos momentos que estamos viviendo ahora no nos aflijan a nosotros, hermano. Es verdad que uno a veces siente temor, porque déjeme decir que sería uno mentiroso. Pero en medio de ese temor yo tengo que reflexionar y decir, venga acá, si Dios es poder, si Dios es autoridad. Y es que mire, aquí lo está hablando muy claro y está mencionando demonios. Porque ¿quiénes son los emisarios de Satanás? Los demonios, hermanos. Los demonios se manifiestan en esquizofrenia, paranoia, locura, demencia, cáncer, sida, bueno, todo. Pero nosotros tenemos la autoridad para parar esos espíritus, para reprender esos demonios. Amén. Pero creemos, por eso la iglesia está como está, hermano. Porque es que hablar de guerra es muy fácil, pero entender la guerra en el espíritu es donde se nos complica un poquito. Pero no es imposible, hermanos. Si tú aprendes a tener un diálogo con el Espíritu Santo de Dios. Para concluir, les voy a invitar que hablamos el libro de Mateo. Mateo 5. Mateo 5:12. Mateo 5:12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así permanecieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, cuando tú y yo entendemos la importancia de ese galardón, hermanos, tenemos que vivir todos los días llenos de gozo. Yo he estado estos días viendo la historia de Josué, un documental que estoy viendo de él, y me he quedado admirado, hermanos, las 12 tribus, como en esas 12 tribus había tanto conflicto, tanta envidia, tanto celo, como ellos se criticaban y como muchos de estos hombres que estaban con Josué se levantan contra él, lo enjuician, lo vituperan, y ese hombre tenía una mansedumbre, una templanza, y siempre él les hablaba a sus líderes. Decía, no oigan frases negativas. Oremos, pidámosle a Dios. Y siempre ese era el vocablo de Josué. Josué nunca aceptó cosas negativas. Pero qué tristeza, hermanos, que en las iglesias hay hermanos y hermanas que están especializados a estar expresando cosas negativas.
y tenemos la capacidad de escuchar lo negativo, pero no tenemos la capacidad de escuchar lo positivo, que es lo que nos lleva al reino de Dios. Amén. Póngase de pie, hermanos. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que analizamos hoy haya llegado a nuestros espíritus. Yo te doy gracias porque cuando yo estaba preparando este mensaje, llegó mi espíritu, me hablaste, me enseñaste. Y yo sé que así como tú me enseñaste a mí, así como tú me hablaste a mí, tú le has hablado hoy a mis hermanos. Amén. Padre, si alguno queda con alguna duda, con algún interrogante, revélate, Espíritu de Dios, a ese paso, a esa interrogación que hay en ese hermano. Ahora, Padre, venimos tomando la autoridad delegada por tu bendita palabra y venimos atando todos estos espíritus que se mueven sobre la faz de la tierra, donde quieren venir a atormentarnos, atacarnos, pero ponemos ángeles guardianes, ángeles protectores, ángeles guerreros que acampen a nuestro alrededor, Amén. los que van de camino, los que van conduciendo sus carros, los que van en tren, en autobús. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.